Saludamos ya al abogado, analista internacional, consultor político, docente universitario, el abogado Juan Falconert. Él entiendo de que está en Bogotá, Colombia. Juan, bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Edison, Jorge, un fuerte saludo para ustedes, para las personas que se conectan a esta hora y siempre un gran placer acompañar al pueblo ecuatoriano, efectivamente desde Bogotá, Colombia. Viva Colombia. Ahora, definitivamente también nosotros queremos mostrar una vez más nuestra solidaridad con el hermano país de la República Bolivariana de Venezuela por esta situación que está viviendo. No queremos que exista una lágrima, salvo de alegría, una persona caída, sangre, por esta situación democrática o antidemocrática, dicen algunos, que están viviendo. Le vamos a tomar el pulso a través de sus comentarios y opiniones como analista internacional de estas elecciones frustradas, fallidas, con desesperanza para el ciudadano venezolano. ¿Cómo lo ve usted? Bienvenido. Bueno, pues la verdad es muy lamentable lo que hemos vivido en las últimas horas, en la cual el régimen venezolano efectivamente ha desconocido una jornada electoral, no ha hecho partícipe a la oposición en este proceso que podría haberse pensado que es democrático, pero de democrático no tuvo absolutamente nada. Se desconocen unos resultados en las urnas, se desconoce la voluntad del pueblo y se ha generado caos. Y lo digo porque no solo lo que ocurre el día electoral donde se dan estas elecciones, sino también en todo el recorrido de la contienda. Si uno se pone a mirar detenidamente todos los inconvenientes, todos los bloqueos que puso el presidente Nicolás Maduro a partir del establecimiento, pues dejó de notar que no se querían unas jornadas democráticas. Se conserva y se mantiene la inhabilidad de María Corina Machado, quien había ganado las primarias en la oposición. No se deja inscribir posteriormente a Corina Lloris. Y después con Edmundo González ya como jefe del oficialismo, pues se desconocen los resultados. Y es que ayer efectivamente María Corina Machado, quien ha sido la gran artífice de todo este proceso y esta lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, pues en rueda de prensa anunció que ellos tienen cerca del 70% de las actas donde puede evidenciarse que el presidente electo es Edmundo González con más del 70% de la intención de voto de los venezolanos en contraposición a cerca de un 30% de Nicolás Maduro. Entonces, pues esto es muy grave. La comunidad internacional ha reconocido que ha sido un fraude y varios países de América Latina, del Caribe, incluso Estados Unidos, pues ya han alzado su voz de protesta y le han exigido al presidente Nicolás Maduro y también al Consejo Nacional Electoral que muestre las actas, que respete la verdadera voluntad del pueblo y que pueda restablecerse el orden institucional en Venezuela. Por lo pronto, lo que hemos visto lamentablemente es que el pueblo se ha alzado contra este robo de unas magnitudes impresionantes, contra este fraude que de verdad no tiene precedentes, aunque en Venezuela hemos tenido elecciones muy cuestionadas, pero pues esto es evidente y de verdad hay un reclamo para que se mantenga y se restablezca el orden institucional en Venezuela. Efectivamente, el chavismo en cabeza de Nicolás Maduro pues soltó sus colectivos, hemos visto problemas de orden público en las calles, hemos visto amenazas a la población civil, entre muchísimas otras vías de hecho, lo cual nos resulta muy preocupante, muy lamentable y es una alerta para la región para que rodeemos en estos momentos a la oposición en Venezuela y hagamos que se cumplan las normas internacionales. Esta presión justamente internacional de sus representantes, como cada país, cada estado, de los presidentes, hará alguna presión justamente para que de la manera moral tal vez el presidente Nicolás Maduro, su gente, el Consejo Nacional Electoral, incluso el fiscal, reflexione, porque se ve en las calles esta multitud, esta marejada de personas que salen a protestar por la inconformidad, no están contentos, no están satisfechos. Y esto vendría, se dice, a traer una nueva oleada de emigración de parte de venezolanos a cualquier parte del continente y hasta del mundo. O sea, ¿hasta cuándo seguimos viviendo este tipo de dictaduras en Latinoamérica? Esto era de la época de los años 60, 70. Ya hay que olvidar, hay que vivir el siglo XXI.
Sí, esto obedece a un fenómeno y es que nosotros siempre hemos pensado o hemos definido que la democracia es únicamente el voto, pero en realidad el voto es una expresión de la democracia, pero no es la única. Por eso es que se pueden disfrazar, digámoslo de alguna manera, dictaduras o regímenes autoritarios a través de procesos democráticos que no son propiamente democracia, porque la democracia es un concepto mucho más amplio, es la defensa de los derechos humanos, es el respeto de las instituciones, de las formas, del fondo. También tiene mucho que ver con la división de poderes públicos y la defensa de las minorías contra poderes mayoritarios, entre muchísimas otras. Eso es lo que no ocurre en estos momentos en Venezuela y lo que ha hecho efectivamente que se dé una diáspora que no ha tenido precedentes en la región. Si uno se pone a revisar, según datos oficiales, tendríamos más de 8 millones de venezolanos fuera de su país. De esos se calcula que pueden ser 3 millones de venezolanos los que estén en territorio colombiano y así podríamos empezar a distribuirlos en la región. Sin embargo, algunos sectores de la oposición venezolana han manifestado que las cifras podrían ser incluso muy superiores. Efectivamente, como tú lo indicas, aquí nosotros podríamos ver una nueva oleada de migración, venezolanos que empezarían a huir ante la crudeza nuevamente de estos ejercicios violentos. ¿Qué puede pasar o qué nosotros esperaríamos? Que la presión internacional pueda surtir algún efecto, pero necesitamos pasar del discurso a los hechos y que efectivamente mecanismos como el que tiene contemplado la Organización de Estados Americanos, que se reúne esta semana en sesión extraordinaria, pues por lo menos considere y active la Carta Democrática que incluye una serie de sanciones a países que no son democráticos. También esperaríamos lo mismo en el seno de la Organización de Naciones Unidas, más exactamente en el Consejo de Seguridad, donde seguramente podría salir alguna resolución que también contenga una serie de medidas que ayude al restablecimiento institucional. Por lo pronto, algunos países ya empiezan a retirar sus misiones diplomáticas de Caracas. También empiezan a cuestionar duramente los resultados electorales y es que si uno se pone a mirar el Consejo Nacional Electoral, pues fue gravísimo lo que ocurrió. Únicamente sale un boletín cerca a la medianoche donde ellos mostraron el 80% de la transmisión de unos datos donde daban efectivamente como ganador a Nicolás Maduro con cerca del 51,2% en contraposición a lo que le correspondería a Edmundo González con un 44,5% aproximadamente, lo cual no obedece a lo que todos nosotros vimos en el mundo, esas grandes movilizaciones, ese sentimiento venezolano de recuperar su libertad. También se hizo un sondeo voz a voz en el cual se le preguntaba a la gente después de depositar su voto por quién lo había hecho y los números tampoco coinciden. Entonces aquí es muy importante lo que nos ha dicho María Corina Machado, que ellos ya tienen cerca del 70% de las actas. Incluso habilitaron en las últimas horas una página web donde introduciendo unos datos mínimos se puede corroborar quién y en dónde puso su sufragio. Es decir, la oposición tendría en estos momentos las pruebas fehacientes de que la oposición ganó y de que el presidente electo de Venezuela es Edmundo González, que estamos frente a un fraude monumental y que aquí tenemos que elevar con una grave denuncia y un acompañamiento a la oposición para que se respeten estos resultados. Doctor Juan Falconer, ¿cómo está? Jorge, arroba Dito lo saluda. Gracias por estar con nosotros en Radio Universal 1080M y Radio Bancavilca 830M. Doctor, vamos a la práctica. El gobierno de Maduro tiene todo, tiene todos los poderes. Tiene el poder con el Consejo Nacional Electoral, tiene el poder de la Fiscalía, tiene parte de la Asamblea también, tiene todos los poderes. Mire, incluso ayer la denunciaron a María Corina Machado, la Fiscalía la denunció, le hizo una denuncia. Entonces, por ahí, ¿cómo usted ve la salida, a pesar de que la gente ya se ha volcado masivamente a las calles? Por un lado. Por otro lado, vamos al aspecto internacional. Efectivamente, hay países que le han retirado el apoyo internacional, pero él da la impresión de que no le interesa porque está respaldado por Rusia y por China, creo que es la otra potencia, que son potencias mundiales.
Da esa impresión y minimizan que se hayan perdido las relaciones diplomáticas con esos países. ¿Qué opinión usted tiene al respecto sobre esos dos escenarios, doctor? Escenarios muy complejos por demás. Aquí hay que señalar varias cosas. Lo primero es que este régimen seguramente para que abandone el poder tendría que haber una negociación, alguna concertación con la oposición. Efectivamente, María Corina Machado nos había informado pues a todos a través de medios de comunicación que ya se habían establecido unos contactos para eventualmente hacer esa transición de poder. Porque, ¿qué puede contener ese tipo de negociaciones? ¿O cuál puede ser el temor del régimen de abandonar el Palacio de Miraflores? El primero y el más importante es que seguramente se podrían activar algunas órdenes de captura y estas personas, después de dejar el poder, podrían divinamente transitar a la cárcel. Entonces, seguramente lo que se querrá hacer es un proceso de negociación donde se les asegure de alguna manera que ellos no pagarán ninguna medida privativa de la libertad o incluso se les podría permitir abandonar el país para que estén y puedan disfrutar de todo ese dinero que sacaron de las arcas del Estado, con la cual se enriquecieron y podrían ir a un país donde no aplique procesos de extradición y donde puedan estar seguros y protegidos. Pero creo que lo más importante aquí es que se surta un proceso de negociación. Esta negociación, pues muy triste por demás, porque ellos no pagarían por todos los delitos y por todas las cuestiones que se les han elevado y que es todo y que es de pleno conocimiento. El otro, pues, podría ser una vía de hecho. A mí me preocupan las vías de hecho, me preocupa la violencia, me preocupa, entre comillas, el golpe de Estado, porque pareciera que el que cometió el golpe de Estado, pues, ha sido la propia dictadura en contra de su pueblo. Pero esos movimientos y digamos esos actos violentos o esa violencia que ha considerado las personas para poder recuperar el poder en Venezuela, pues sería la vía menos recomendada, más preocupante y que podría desencadenar incluso en una guerra civil. Entonces, aquí lo más sensato es poder hacer un proceso de concertación. También la comunidad internacional es clave acá, porque si bien es cierto que el presidente Nicolás Maduro se siente muy tranquilo por ese respaldo que siempre ha tenido de Rusia, de China, de Cuba, de Serbia, de Bolivia, de todos esos países que lo han rodeado, lo cierto es que seguramente podrían agravarse las sanciones económicas, los bloqueos comerciales y con eso el régimen no tendría los recursos suficientes para mantener un mandato y seguramente incluso militantes de su movimiento, de su partido, que ideológicamente van o están en concordancia con el presidente Maduro, pues van a sentir desesperación porque la gente sin dinero, sin recursos, seguramente pues va a presionar al régimen y este no tendrá con qué responder. Y es que nosotros teníamos una conversación con el comando de Venezuela en Colombia y nos contaban casos que son muy preocupantes. Profesores de toda la vida, titulados, haciendo filas para recibir pensión de $20. Incluso un caso en el que una persona hacía largas filas para recibir una pensión de $1. Ay, ¿Esto qué quiere decir? Que los estados sí se pueden quebrar, que si no se hace un buen manejo de las finanzas públicas, puede desencadenar en estados fallidos. Y esa presión que por lo menos en esta oportunidad se ve mucho más decidida, incluso de países que podría uno pensar que están alineados institucionalmente con ellos, como lo ha expresado el presidente Lula da Silva, que ha sido crítico del proceso democrático, como lo ha dicho el presidente Boric en Chile, entre muchos otros, pues ya empieza a ver que incluso algunos aliados o quien uno creería que acompañarían al presidente Maduro en este fraude, pues han saltado del barco y eso va a sentirse y seguramente le va a complicar por lo menos esa presidencia al presidente Maduro y tendrá que dar algún tipo de resultado. el expresidente Rafael Correa ha dado expresiones muy positivas a favor del señor Nicolás Maduro. En Colombia, Gustavo Petro, ¿cómo va el tema? Porque no escuchamos todavía una posición de Gustavo Petro. ¿Qué dice Colombia? Aquí varios sectores políticos, económicos y sociales han criticado el silencio del presidente Gustavo Petro frente a este fraude que se ha vivido en Venezuela en las últimas horas y en los últimos días. Muchos dicen, o por lo menos el gobierno nacional, que ha habido
prudencia por parte del gobierno. Hemos visto unos comunicados de prensa por parte de la Cancillería en la cual exhortan porque se respeten los verdaderos resultados y pues que se conozcan rápidamente las actas. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro se ha vendido frente a la comunidad internacional como un gran líder internacional. Incluso lo hemos visto muy activo en la guerra que se surte en Medio Oriente. También lo hemos visto muy activo opinando sobre la guerra en Europa y así en diferentes partes del mundo. Sin embargo, aquí en la región y cuando su aliado estratégico, el presidente Nicolás Maduro, pues está altamente cuestionado, pues sí resulta muy preocupante este silencio que muchos lo han interpretado como complaciente con el régimen. Sin embargo, también el gobierno nacional nos ha comunicado en las últimas horas que está trabajando en una comunicación conjunta que incluye también a México y que podría darse algún tipo de presión, pero no la suficiente o no por lo menos de una manera tan contundente como nosotros esperábamos. En estos momentos, los verdaderos demócratas, los que creen en la institucionalidad, en la vida republicana, pues tienen que alzar su voz con vehemencia y acompañar al pueblo. Y el presidente Gustavo Petro, que nos ha hablado de constituyente por estos días, pues hace mucho énfasis en el poder primario, en el poder constituyente, que es la base del pueblo. Pues aquí en Venezuela el pueblo, ese poder constituyente ya habló, dijo que no quería más continuidad del régimen y nosotros habríamos esperado una actitud mucho más democrática por parte del presidente Gustavo Petro. Insisto, el silencio puede llegar a ser complaciente. Doctor Juan Falconere, usted habló de un escenario de que quizás pueda negociar Maduro con su gente a la salida, con el nuevo presidente, el señor González y la señora María Corina Machado, pero bueno, me voy, pero no me toques, ni a mí ni a mi gente. ¿Eso usted cree que será posible? Usted lo dijo, o sea, lo dio como un escenario que para pacificar a Venezuela, pero con tantas atrocidades que han cometido ese régimen, doctor, ¿usted cree que será posible esto? Pues yo escuchaba una entrevista de un joven en Venezuela que hizo parte de esa celebración y estaba en la manifestación momentos previos a conocerse los resultados electorales y él hablaba desde el corazón y decía a través de medios internacionales que deseaba conocer un sistema de gobierno diferente al chavismo y al madurismo. Desde que él nació y creció, nunca ha conocido la democracia en su país. Cuando le consultaron precisamente sobre ese tema, él dijo algo muy interesante. Decía, mire, yo la verdad quisiera que estas personas pagaran y pagaran con cárcel tanto daño que le han hecho al país. Pero en la verdad, ante esta situación, preferiría que se fueran, así sea concertado y negociado, y que se vayan a otro país y que no paguen cárcel. Y él decía, políticamente podría ser la vía más correcta, sin embargo, en el corazón y en el sentimiento venezolano, pues quedamos defraudados. Pues yo coincido mucho con la expresión de este joven activista político. Y la verdad, pues siento que aquí tiene que darse un marco de negociación, sobre todo por una razón, para evitar más derramamiento de sangre. Es decir, yo creo que si el presidente Maduro insiste en quedarse en el poder y con las imágenes que hemos visto en las últimas horas, donde han habido intentos, donde han habido manifestaciones, donde han habido enfrentamientos entre la fuerza pública y la población civil, más peligroso aún, con estos comandos chavistas que han salido a recorrer las calles, a violentar a la población civil, a hostigar a los activistas, entre muchas otras, pues no nos queda otro camino que pensar que lo más sensato sería la negociación. Sin embargo, algunos sectores un poco más radicales estarían proponiendo incluso las vías de hecho y que se tome a la fuerza el Palacio de Miraflores, lo cual a mi parecer pues es muy preocupante, sería la vía menos recomendada para recuperar el poder y creería yo que la negociación ante la gran presión internacional podría llegar a ser el mejor camino. Sin embargo, la posición de la dictadura y lo que ha dicho también las fuerzas militares y de policía en Venezuela, lo cual nos resulta muy lamentable y preocupante, es que se mantienen al lado del establecimiento en contraposición a la verdadera voluntad popular. Entonces, el resultado puede ser muy lamentable. Y es que ya hemos visto, se han tumbado esos monumentos que eran casi intocables
del expresidente Hugo Chávez. La gente ya no quiere su memoria, la gente ya no quiere su legado, la gente quiere libertad, quiere democracia y poder tener libre autodeterminación para regir los destinos de la nación. Doctor, con respecto a esta situación de los monumentos, actualmente en la elección del día domingo han perdido donde ellos eran fuertes, donde Chávez era fuerte, los pueblos donde Chávez eran fuertes se le viraron a Maduro, se le viraron al chavismo. ¿Qué lectura usted tiene al respecto, doctor? La gente del Cerro, que siempre apoyaba a Chávez, a Maduro, ahora están en contra de este régimen. ¿Qué lectura tiene usted al respecto, doctor? Bueno, aunque los dos sistemas, a mi parecer, fueron dictatoriales y autoritarios, lo cierto es que una cosa era Hugo Chávez y otra cosa es Nicolás Maduro. Hugo Chávez, a pesar de que uno podría tener contradicciones, e insisto, él mantenía un régimen antidemocrático, Hugo Chávez era una persona muy inteligente, muy audaz, que lograba tener por lo menos el favor de un sector importante de la población. Incluso Hugo Chávez tenía mayor reconocimiento y mayor poder en el escenario internacional. Insisto, a pesar de sus prácticas dictatoriales, era una persona que lograba poder convencer. Incluso recuerdo una charla con una periodista venezolana que trabaja aquí en Colombia, que salió huyendo del régimen venezolano, y ella me decía que a pesar de la crítica, ella escuchaba completo el aló presidente, porque por lo menos, aunque no coincidía con las doctrinas del entonces presidente Chávez, lo cierto era que era un gran orador y que lograba convencer a la gente como un encantador de serpientes, si me permiten esa expresión coloquial. Cuando llega Nicolás Maduro, porque el presidente Chávez, cuando ya de verdad está en las últimas y sabe de su situación de salud, pues necesita tener una persona que continúe su legado, pues no le queda otra alternativa que elegir a Nicolás Maduro. En contraposición, nosotros hubiéramos pensado que Diosdado Cabello hubiese sido la persona que iba a suceder a Hugo Chávez. Resulta ser Nicolás Maduro. Pues Nicolás Maduro es una persona que es torpe en el escenario político, que se equivoca, que se mantiene a las malas, que no intenta concertar o por lo menos hacerle creer a la gente que tiene un marco de concertación. Es decir, que la credibilidad que podía llegar a haber tenido en su momento el expresidente Chávez no es la misma que tiene el presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro perdió los sectores del chavismo, perdió sectores estratégicos, y el mapa electoral venezolano, como tú bien lo indicas, es lo que nos está reflejando. Un presidente Maduro que tuvo que robarse descaradamente unas elecciones porque no tiene la capacidad de activar las bases chavistas para que lo acompañen en el proceso. Entonces aquí ya ha habido un proceso de reflexión donde se ha denotado que él no tiene la capacidad para manejar ese proyecto político. Además, fallido, porque nosotros hemos visto unas izquierdas progresistas y unas izquierdas moderadas en la región, como la de Chile con el presidente Boric, que aunque uno podría diferir en su proyecto político, lo que sí tenemos que decir también es que es un demócrata que ha defendido las instituciones y que ha mostrado un acto de grandeza y se ha mostrado como un jefe de Estado y jefe de gobierno muy coherente con la política internacional, pese a que uno podría contradecir sus doctrinas políticas. No lo hemos visto con el presidente Maduro, que es simplemente un dictador autoritario que de manera torpe ha manejado su país y las relaciones internacionales, y ahí está el resultado. Y esperaremos, obviamente estaremos pendientes, esperanzados de que esta actitud de parte obviamente de la fuerza, la presión que puede causar la Organización de Estados Americanos, esta vez sí se pongan las pilas, como decimos acá, para que de alguna manera reflexionemos todos y particularmente el señor Nicolás Maduro, que se le está viniendo el mundo encima y debería obviamente tener un cambio, un giro distinto, diferente. Así lo esperamos por el bien de los hermanos venezolanos. Gracias al doctor Juan Falconet, analista internacional, por tomarle el pulso a esta situación que vive la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias. Edison, Jorge, siempre un placer acompañarlos en este espacio. Un saludo muy especial también a todo el pueblo ecuatoriano y esperamos vernos en una próxima oportunidad y ojalá con mejores Con noticias. mejores noticias positivas. Ok, un abrazo.